La noche valenciana era un lienzo de sombras y susurros cuando Isabel Navaja Roca se deslizó por los pasillos de Constructores Titán S.L. Vestida con la discreción de un espectro, cada movimiento era la encarnación de la precisión, una danza silenciosa aprendida no en campos de batalla, sino en la pedana de esgrima olímpica. Sus gafas de diseño, habitualmente un complemento a su impecable imagen de arquitecta, ahora reflejaban el frío parpadeo de los LED de seguridad. En su oído, la voz tranquila de Javier Chispas Torres era un ancla en la oscuridad digital. Cortafuegos principal a la vista, navaja, 3 capas de encriptación. Dale 2 minutos para el bypass. Isabel no respondió. Sus dedos largos y ágiles se movieron sobre una tableta delgada, introduciendo comandos que desarmaban la fortaleza virtual de la empresa. La quemadura química en su muñeca izquierda, un viejo recuerdo de un sabotaje a un laboratorio de falsificaciones industriales, palpitó levemente bajo la pulsera ancha que la cubría. Era un recordatorio constante del precio de la justicia alternativa. En pocos minutos, los archivos que probaban un fraude masivo en licitaciones públicas fluían silenciosamente hacia un servidor seguro. Misión cumplida. Con la misma elegancia sigilosa, desapareció. Al día siguiente, el sol del Mediterráneo inundaba el estudio Roca Diseño Estructural, un espacio minimalista de cristal y acero cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Isabel Roca, con un traje de lino color marfil y el cabello oscuro recogido en un moño impecable, presentaba un proyecto de regeneración urbana a un grupo de inversores. Su voz era serena, su lógica irrefutable. Nadie habría imaginado a la sombra que horas antes había diseccionado las entrañas de una corporación corrupta. Su lema personal, todo edificio tiene un punto débil, toda organización también, guiaba ambas facetas de su existencia. Mientras tanto, en el corazón del barrio de Ruzafa, la armonía era brutalmente interrumpida. Mateo Sombra Jiménez, líder de la banda de motociclistas Los Lobos del Asfalto, y una docena de sus secuaces irrumpieron en Alma de Cuerda, una pequeña galería y taller de lutería. El estruendo de sus motos customizadas, bestias negras y ruidosas, fue el preludio del caos. Obras de arte delicadas fueron destrozadas, vitrinas rotas. Sombra, alto, con una constitución fibrosa y una cicatriz que le cruzaba una ceja, se plantó ante el joven dueño, Daniel. «Este barrio es nuestro, artista», gruñó Sombra, sus ojos oscuros brillando con astucia y desprecio. «La protección tiene un precio. O pagas o tu bonita tienda arde». El miedo que infundían era su principal moneda. Daniel, pálido y tembloroso, acudió a Isabel esa misma tarde. Su padre, un respetado juez asesinado años atrás por negarse a ceder ante una mafia de tráfico de arte, había sido mentor del joven luthier. La herida de Isabel, nunca cerrada del todo, se reabrió. «La policía dice que no hay pruebas suficientes, que no hay testigos dispuestos a hablar», balbuceó Daniel, la desesperación empañando sus ojos. «Estoy arruinado, Isabel. Lo era todo para mí». Isabel escuchó en silencio, su rostro impasible ocultando la tormenta interior. El eco de la injusticia que había marcado su vida resonó con fuerza. El sistema le había fallado a su padre, no permitiría que le fallara a Daniel. La arquitecta de la justicia tenía un nuevo proyecto. «Tranquilo, Daniel», dijo con una calma que él no podía sentir. «Veremos qué se puede construir a partir de estos escombros». Pero sus ojos, detrás de las gafas de diseño, tenían el brillo acerado de una navaja a punto de ser desenvainada. Esa noche, Chispas recibió un mensaje encriptado. Objetivo, los lobos del asfalto. Líder, Sombra. Necesito todo lo que tengas sobre ellos. Rutinas, guaridas, estructura. Es hora de podar. «A tus órdenes, Navaja», respondió Chispas desde su loft, un santuario de tecnología y cafeína. «Estos chuchos van a aprender a no morder donde no deben». Comenzó la caza. Isabel y Chispas tejieron una red de vigilancia invisible sobre los lobos. Microdrones, camuflados como insectos urbanos, seguían las rutas de escape de sus motos por las laberínticas calles del Carmen y las avenidas anchas del Ensanche. Las cámaras de tráfico de Valencia, hackeadas sutilmente por Chispas, revelaron sus lugares de reunión: un bar de carretera abandonado en las afueras, cerca del puerto, y un taller mecánico clandestino en un polígono. Industrial olvidado. Las cámaras de tráfico de Valencia, hackeadas sutilmente por Chispas, revelaron sus lugares de reunión: un bar de carretera abandonado en las afueras cerca del puerto y un taller mecánico clandestino en un polígono. Estudiaron la jerarquía, las rutinas de Sombra, sus lugartenientes.
Pronto, Navaja comenzó sus movimientos, calculados y no violentos, diseñados para perturbar y sembrar la duda. Una noche, antes de una importante carrera ilegal que los lobos usaban para blanquear dinero y demostrar su dominio, Isabel se infiltró en su taller. No tocó a nadie, pero con la precisión de un cirujano introdujo una mezcla de azúcar y limaduras metálicas finísimas en los depósitos de gasolina de 3 de las motos más potentes, incluyendo la del Toro, el segundo de Sombra. Los fallos mecánicos, aparentemente accidentales durante la carrera, fueron humillantes y costosos. Poco después, Chispas filtró anónimamente a la policía local la ubicación de un pequeño almacén donde los lobos guardaban mercancía robada de menor cuantía, electrónica de consumo y algunas piezas de arte de poco valor. Las redadas, aunque menores, aumentaron la presión y la paranoia dentro de la banda. Sombra, enfurecido por estos contratiempos, sentía una presencia invisible acechando sus operaciones. No era la policía, sus métodos eran demasiado torpes. Esto era diferente, más sutil, más inteligente. Sospechó de una banda rival que intentaba expandirse, o peor, de un traidor en sus filas. Su respuesta fue brutal. Aumentó la violencia interna, castigando cualquier error con una crueldad ejemplar. Ordenó represalias más duras contra los pequeños negocios que se resistían a su extorsión, una demostración de fuerza para reafirmar que él seguía al mando. El Miguelete, desde su altura, observaba impasible cómo la tensión crecía en la ciudad. Isabel, desde la pulcritud de su estudio, analizaba los informes de Chispas. Está reaccionando como un animal herido, Sombra. Predecible, pero peligroso. Necesitaba algo más, una forma de llegar más cerca, de entender sus planes a gran escala. Sabía que estos pequeños golpes solo lo harían más errático. Fue Chispas, con su habilidad para navegar las profundidades de la dark web y los foros de delincuentes, quien encontró la pista crucial. Navaja, tengo algo gordo. Los lobos están planeando un golpe importante. Una colección de relojes de lujo antiguos, valorados en millones. Se subastarán en un evento benéfico en el Palacio del Marqués de Dos Aguas la semana que viene. El Palacio del Marqués de Dos Aguas, una joya del barroco valenciano, con su fachada de alabastro esculpida como un río petrificado. Isabel conocía cada rincón de ese edificio, no solo por su valor arquitectónico, sino porque su estudio había realizado una consultoría sobre su sistema de seguridad estructural hacía un par de años. Decidió jugar una carta arriesgada. Contactó al capitán Raúl Balbuena de la Guardia Civil, un viejo amigo de su padre. Un hombre honesto, aunque desencantado con las limitaciones del sistema. Se presentó como Isabel Roca, la arquitecta, preocupada por la seguridad de un edificio tan emblemático ante un evento de tal magnitud. «Capitán Balbuena», dijo Isabel durante su reunión en una cafetería discreta cerca de la Lonja de la Seda, «he preparado un análisis de vulnerabilidades del palacio. Con la subasta atraerá a mucha gente adinerada y también a elementos indeseables. Quizás mis observaciones puedan ser de utilidad». Le entregó un informe detallado, profesional, que insinuaba sutilmente la amenaza de un grupo organizado como los Lobos, sin mencionarlos directamente ni revelar su identidad como Navaja. Balbuena, un hombre de unos 50 y tantos, con ojos cansados pero una mirada que no se perdía detalle, leyó el informe con atención. Conocía la sed de justicia de Isabel, la sombra de la muerte de su padre. Sospechaba de sus actividades nocturnas, de esa reputación casi mítica de Navaja que circulaba en ciertos círculos policiales. «Un análisis muy exhaustivo, señorita Roca», dijo finalmente, su voz grave. «Lo tendré en cuenta». Aunque escéptico sobre el origen de tanta precisión, reconoció la calidad del trabajo. Quizás, solo quizás, esta arquitecta era más que una simple ciudadana preocupada. La información, sin embargo, fluyó en ambas direcciones. Sombra, a través de un contacto menor y corrupto en la seguridad privada del evento, se enteró del interés inusual de una arquitecta en la seguridad del palacio. La descripción coincidía con la mujer que algunos de sus hombres habían visto merodeando discretamente cerca de sus territorios, una figura elegante que no encajaba. Intrigado y cada vez más paranoico, ordenó a sus hombres investigar a Isabel Roca. Comenzó un sutil juego del gato y el ratón. Motos de los Lobos pasaban con sospechosa frecuencia frente al estudio de Isabel. Una noche, al salir tarde, encontró una cabeza de lobo toscamente dibujada con tiza en la puerta de su coche. Intentos de intimidación que Isabel manejó con una frialdad calculadora
usando su estatus y su inteligencia para desviar sospechas, pero la presión aumentaba. Sabía que Sombra estaba cerca de conectar los puntos. «Chispas están sobre mí», informó Isabel una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad de su propio edificio. «Necesitamos acelerar. Hay que conseguir pruebas irrefutables del plan de la subasta antes de que sea demasiado tarde». Intensificaron sus esfuerzos. Navaja se arriesgó más acercándose a las inmediaciones del taller clandestino de los Lobos, intentando instalar un microrastreador en el vehículo del Toro. Chispas, por su parte, intentaba hackear el sistema de comunicaciones encriptado que usaba la cúpula de la banda, una tarea casi imposible. Una noche, el desastre casi los alcanza. Mientras Navaja intentaba colocar un dispositivo de escucha cerca de una ventana del taller, una patrulla improvisada de los Lobos la sorprendió. No hubo confrontación directa. La agilidad felina de Isabel, producto de años de esgrima, le permitió escabullirse entre las sombras y los contenedores del polígono industrial. Pero la alerta se dio. «¡Alguien ahí fuera! ¡Una sombra!», gritó uno de los Lobos. Chispas, monitorizando la situación desde su santuario digital, reaccionó al instante. Lanzó un ataque de denegación de servicio contra las luces del polígono, sumiéndolo en una oscuridad momentánea y caótica, mientras activaba de forma remota las alarmas de varios coches aparcados a 2 calles de distancia, creando una distracción masiva. En la confusión, Navaja logró escapar, el corazón latiéndole con fuerza, la adrenalina recorriendo sus venas. Cuando se reunió con Chispas en un punto seguro, la tensión era palpable. Estuvo cerca Navaja, demasiado cerca, dijo Chispas, sus dedos aún volando sobre el teclado. Sombra ya no sospecha. Ahora está seguro. Sabe que hay alguien sofisticado cazándolos. Isabel asintió, su rostro serio. Eso significa que adelantará sus planes, o los cambiará. Tenemos que estar listos para la subasta. Será nuestra única oportunidad de exponerlo por completo. El jardín del Turia, con sus caminos serpenteantes, fue testigo de su determinación renovada mientras planeaban su siguiente movimiento, el más audaz hasta la fecha. La noche de la subasta benéfica llegó envuelta en el glamour y la opulencia valenciana. El palacio del Marqués de Dos Aguas resplandecía, sus intrincadas esculturas de alabastro bañadas por una luz dorada. Limusinas depositaban a la alta sociedad en la entrada, mientras discretos pero numerosos agentes de seguridad oficial patrullaban el perímetro. En el interior, entre los invitados que admiraban los lotes de la subasta, joyas, obras de arte y la codiciada colección de relojes antiguos, se encontraba Isabel Roca, impecable en un vestido de noche color zafiro. Su presencia no era casual. Gracias a su preocupación cívica y al análisis de seguridad que había proporcionado, había sido invitada como consultora honoraria por los organizadores, una coartada perfecta. Nadie sospechaba que, bajo la seda y los diamantes discretos, la mente de Navaja trabajaba a pleno rendimiento. Mientras tanto, los Lobos del asfalto se preparaban para su infiltración. Sombra había planeado su golpe con astucia callejera. Algunos de sus hombres, disfrazados de personal de catering y técnicos de mantenimiento, ya estaban dentro. Otros esperarían la señal para entrar por un punto ciego que habían identificado las antiguas murallas del palacio, aprovechando una distracción coordinada. Chispas, desde una furgoneta discretamente aparcada a varias calles, era los ojos y oídos de Isabel. Tenía acceso a los planos del palacio que Isabel había estudiado meticulosamente y había logrado infiltrarse en la red de seguridad interna, aunque de forma limitada para no ser detectado prematuramente. Navaja no intentaría detener el robo directamente. Eso sería demasiado predecible y peligroso. Su plan era más sutil, canalizarlo, documentarlo de forma irrefutable y exponerlos en el momento de su mayor triunfo. Mientras los invitados pujaban por un Sorolla menor, Chispas comenzó su sinfonía digital. Activando cámaras adicionales en el ala este, Navaja. Ruta de aproximación de Sombra confirmada. Tienes vía libre para el ajuste ambiental. Isabel, con la excusa de revisar un detalle arquitectónico, se movió con gracia por los pasillos menos concurridos. Un discreto cierre de una puerta de emergencia aquí, una sutil alteración en la señalización de una ruta de evacuación allá. Pequeños cambios que asegurarían que Sombra y sus hombres clave siguieran un camino específico. Uno que los llevaría directamente frente a las lentes ocultas y donde su escape, sin confrontación directa, se volvería un laberinto.
La esgrima le había enseñado que el control del terreno y la anticipación del movimiento del adversario eran la clave de la victoria. La señal llegó. Una pequeña explosión controlada en un generador eléctrico secundario, obra de los infiltrados de Sombra, sumió parte del jardín en la oscuridad. La distracción perfecta. Los lobos que esperaban fuera se movieron. Sombra lideraba el grupo que se deslizó por el punto ciego. Creía que su plan era perfecto, su audacia legendaria. Se movían rápido, con la confianza de depredadores en su coto de caza, hacia la sala acorazada donde se exhibían los relojes. Navaja, desde una galería superior que ofrecía una vista discreta del pasillo principal que debían tomar, observaba. Cada uno de sus movimientos era grabado por las cámaras que Chispas controlaba. La tensión era casi insoportable, pero la mente de Isabel permanecía fría como el acero de un florete. Durante un instante de confusión, mientras el toro forzaba una cerradura electrónica, más lentamente de lo previsto, gracias a una sutil interferencia de Chispas, Sombra dejó caer uno de sus guantes de cuero negro, uno hecho a medida con un pequeño lobo plateado cosido en el dorso. Antes de que pudiera recuperarlo, Isabel, moviéndose como una exhalación, lo recogió con un pañuelo de seda, un pequeño trofeo que lo vincularía directamente a la escena. Los lobos llegaron a la sala acorazada. La puerta, supuestamente impenetrable, cedió ante sus herramientas especializadas. El botín estaba al alcance de su mano. Sombra sonrió con triunfo. Sus hombres empezaron a llenar bolsas con los valiosos relojes. Fue entonces, en el apogeo de su arrogancia, cuando Chispas ejecutó el golpe maestro. Con un clic, las imágenes en tiempo real de las cámaras de seguridad del palacio, mostrando a Sombra y sus hombres con las manos en la masa, inundaron la pantalla gigante de la sala principal de la subasta, donde los invitados pujaban ajenos a todo. Un grito ahogado recorrió la sala. Simultáneamente, esa misma transmisión en vivo llegó a los dispositivos del capitán Balbuena, que esperaba con un equipo de la Guardia Civil discretamente posicionado en las inmediaciones, y al servidor de un conocido periodista digital de investigación, famoso por su rapidez y su falta de miedo. El caos se desató. Los invitados, viendo el robo en directo, entraron en pánico. Sombra, al escuchar el revuelo y ver su rostro en una pantalla de monitor cercana que sus hombres no habían desactivado, comprendió la magnitud de la trampa. Su rostro se contrajo en una máscara de furia y desconcierto. Habían sido cazados. «¡Nos han jodido! ¡Salgamos de aquí!», rugió. Intentaron una huida desesperada, pero ahora el palacio era una ratonera. La seguridad oficial del evento, alertada y con pruebas visuales irrefutables, se movilizó con una eficacia sorprendente. El capitán Balbuena, coordinando desde el exterior con la información en tiempo real de Chispas y las imágenes, dio órdenes precisas para cortar las rutas de escape principales que Isabel había sutilmente sugerido con sus alteraciones. Sombra, en su intento de escapar por una salida de servicio, se encontró de frente con un pelotón de la Guardia Civil. No hubo disparos, no hubo lucha épica. Solo la cruda realidad de ser superado, no por la fuerza bruta, sino por una inteligencia superior. Fue detenido, esposado, su imagen de líder invencible destrozada bajo los flashes de las cámaras de los primeros periodistas que llegaban. La arquitecta de la justicia había completado su estructura más compleja. Los días siguientes, los titulares de los periódicos y los noticieros digitales de toda España anunciaban con estruendo la caída de los lobos del asfalto. Sofisticada operación policial desarticula peligrosa banda de motociclistas en Valencia, rezaba uno. Información anónima crucial permite la captura de Sombra y sus secuaces, añadía otro. Se elogiaba la coordinación de las fuerzas de seguridad, pero nadie sabía de la arquitecta que había movido los hilos desde las sombras. Una mañana, Daniel, el joven luthier de alma de cuerda, visitó a Isabel en su estudio. Su rostro ya no estaba marcado por el miedo, sino por una gratitud tranquila. Sin decir mucho, le entregó una pequeña escultura de madera de olivo, una figura estilizada que podía interpretarse como un fénix resurgiendo o como una navaja elegante y afilada. «No sé cómo lo hiciste, Isabel», dijo con voz suave, «pero gracias. Has devuelto la paz al barrio». Isabel aceptó el regalo con una leve sonrisa. «Solo construí algunos puentes, Daniel». En su loft, Chispas estaba eufórico, revisando los recortes de prensa digitales. «¡Lo hicimos, Navaja! Están acabados. Salimos en portada, aunque nadie sepa que somos nosotros».
Isabel observaba las noticias en una gran pantalla en su estudio. Su satisfacción era más contenida, más profunda. La ciudad estaba un poco más segura, sí, pero sabía que la hidra del crimen tenía muchas cabezas. Su trabajo, la verdadera obra de su vida, no había terminado. Unos días después, el capitán Balbuena la citó en una terraza discreta con vistas al jardín del Turia. Oficialmente era para agradecerle su colaboración ciudadana excepcional en el caso del palacio,